Hoy lo decíamos, estamos con Karina Cabo, muchas gracias por venir. Por favor, un gusto. Yo decía, especialista en ciencias de la comunicación, dije, claro, comunica también, que siempre la llamamos, ciencias de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, yo decía, y hablaba del entorno, ¿no? Porque muchas veces, claro, las diferencias entre alumnos, está bien, ocurren y es un momento en el que, como dicen, me saqué, dicen muchas veces los chicos, ¿no? Y me tomé a golpe. Pero también hay un entorno que es el que ayuda a esto, ¿no? Por eso muchas veces hay que tratar no solamente con los dos, con víctima y victimario, sino también con quienes están al lado. Seguro, primero y principal porque esto empezó a ser filmado mucho tiempo antes que sucediera, ¿no? Es decir, que ya lo veían como un espectáculo desde afuera. Y a su vez pensar algo que dijo la mamá, ¿no? La mamá habló desde el sentido común y tiene razón, ver cómo se resuelve esto a partir de ahora, qué se hace con la víctima y con el victimario, porque acá hay que trabajar con el grupo de pares. Pensemos que los adolescentes en general utilizan ese grupo de pares como contención afectiva, como una identidad para socializarse y para entrar al mundo del adulto. Entonces, en este sentido lo están usando en sentido negativo y tenemos que ver los adultos cómo ayudamos para que el grupo de pares sea potenciador de esta adolescencia. Yo creo que es fundamental, primero, bueno, trabajar con las familias. A veces no se puede porque las familias no tienen herramientas, no tienen ciertas habilidades sociales para poder ayudar a resolver a la escuela estas cuestiones, pero sí, fundamentalmente, desde la escuela con profesores tutores. Nosotros estamos acostumbrados que la escuela secundaria está atomizada y los profesores entran y salen y los chicos los ven 40 u 80 minutos por semana. Entonces, esto de ser profesor taxi, de recorrer varias escuelas, no permite que conozcamos a los alumnos de una institución. Por eso yo a veces digo, mostrar esta institución y nombrarla es como estigmatizarla porque sucede en la mayoría de las escuelas. A veces no se filma, pero sucede, cierran la puerta y suceden estas cosas, porque los chicos están solos. Entonces, ver de qué manera podemos ayudar desde un profesor tutor para acompañar a cada curso y ver las problemáticas y detectar grupos de riesgo. Acá hay algo fundamental, que en muchas escuelas hay grupos de riesgo en el sentido que se amenazan por Facebook o por las distintas redes y ver de qué manera nosotros como adultos podemos entrar para poder resolver esto. Siempre a través del diálogo, siempre a través del consenso de normas. Si bien hay normas en la escuela que hay que respetar y que no se pueden mover, hay otras normas que podemos ir consensuando con los jóvenes. Entonces, todas son cuestiones que hay que ir trabajando muy desde abajo y que muchas veces nosotros los docentes, por querer dar nuestra materia, nuestra disciplina, nos olvidamos de estas habilidades sociales o estas habilidades emocionales que solemos hablar en los programas, ¿no? Que atraviesan todas las materias. Esto de la empatía, de la responsabilidad, del compromiso, de entender al otro, de ponerme en el lugar del otro. Cuando a veces escuchamos, en Finlandia hay un trabajo fantástico acerca del bullying. Bueno, ¿qué dice Finlandia? Trabajar a través de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Yo he leído cómo trabajan y no es nada mágico. Reconozcamos que Finlandia tiene solucionados muchos problemas sociales que nosotros no tenemos, que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo, con muchos problemas de la vida diaria de los jóvenes que Finlandia lo tiene solucionado. Entonces, trabajar con el bullying es mucho más fácil. Nosotros tenemos que trabajar, por eso digo, acompañados por el ministerio, acompañados con una gestión directiva que entienda que esto es de todos los días y que esto pasa en mi escuela en mayor o menor medida. Hay escuelas que no pasa y escuelas que pasa más, pero ir entendiendo que es la forma de relacionarse que tienen los jóvenes y los adultos. A propósito de la estigmatización, digo porque muchas veces se dice, esto en la escuela pública pasa en las privadas también? Por supuesto. Yo he visto fotos de escuelas privadas que han roto puertas. Lo que pasa, bueno, no sale a los medios. Nosotros tenemos una guía que salió el año pasado, una guía para la orientación, para problemas de acoso escolar, y la guía, que es de Nación, es muy vasta, es muy amplia, pero dice trabajar con la escucha y no dar a conocer los problemas a los medios. Yo creo que de dar a conocer este problema, bueno, es uno, pero no es ni el primero ni el último. Es lo que sucede en varias escuelas de la ciudad de Rosario o de la provincia o de la Argentina. Es un modo de relacionarse que tienen los jóvenes y que, insisto, tenemos los adultos. Cuando vamos por la calle escuchamos cómo funciona el tránsito y ahí vemos que la resolución de problemas no se da a través del diálogo, de la escucha atenta, sino de enojarme con el otro. Y esto pasa en la escuela. La escuela, como decimos siempre, es una caja de resonancia de lo que pasa en casa y en la sociedad. Entonces, ver qué se puede hacer desde casa, entonces la escuela trabajar con las familias, ver de qué manera podemos darle contención, escuchar a nuestros adolescentes, ver qué problemáticas tienen,
pero a su vez la escuela tiene que, desde la gestión directiva, trabajar fuertemente estas habilidades. Y hablar con esto no una vez que pasó, como dice la guía nacional, bueno, una vez que pasa el problema, ver cómo lo podemos solucionar. No, tratar de anticiparnos, porque esto pasa. Pasa en nuestra casa, pasa en la escuela y pasa en la calle. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos para que mi escuela no pase y para tener realmente que después enseñemos y aprendan nuestros estudiantes? De lo contrario, siempre nos quedamos en, bueno, yo enseñé y el alumno estuvo allí, pero no sabemos si aprendió o no aprendió. Bueno, romper con todas esas cuestiones. Y a su vez la resolución de conflictos. Yo suelo dar charlas y las docentes lo primero que dicen, yo no estoy formada para la resolución de conflictos, y tienen razón. Es decir, que nosotros cuando nos formamos no nos enseñaron ciertas problemáticas que aparecen en el aula del secundario, como la violencia, el embarazo adolescente, la droga, todas estas problemáticas que nos atraviesan a diario y que no sabemos cómo abordarlas. ¿Qué hago con eso? Dicen las docentes. Pobres, dicen, ¿no? Entonces, a veces en alguna capacitación, en alguna charla pueden escuchar y pueden ver algunas herramientas de cómo trabajar la resolución de conflictos, no a través de los golpes, sino ver de qué manera trabajamos con el diálogo, pero esto hay que formar y la formación tiene que venir con una capacitación en servicio para todos. Por eso digo, es algo mucho más complejo que de estructuración también de la escuela secundaria. Insisto mucho en la escuela secundaria porque en la primaria hay una maestra y hay mucho trabajo del ministerio con los docentes para resolver las problemáticas. Una contención diferente ahí. Claro, en la secundaria las materias están más separadas, más atomizadas, entonces cada uno intenta dar su materia, llegar, evaluar y terminar el año lo mejor posible. Ahora, Karina, vos citabas recién a Finlandia, ¿no? Que muchos lo hacemos porque decimos, bueno, es el modelo a seguir. Pero digo, vos también decías, hay una cuestión social que está totalmente resuelta. Así es. Nosotros veíamos hace horas nada más que el INDEC decía que la mitad de los argentinos gana menos de 10.000 pesos. Al tener ese problema económico, digo, no hay tampoco herramientas como para atender la cuestión social de los chicos. Por supuesto. Yo siempre digo, a veces le echamos como papás, ¿no? Le echamos la culpa a la escuela. La escuela no le enseña, la escuela... Bueno, ver qué hacemos nosotros desde casa, y a su vez desde casa a veces no podemos hacer más de lo que hacemos. Apenas si podemos acompañarlo a la puerta de la escuela y comprarle algún libro. Bueno, ver qué puede hacer la escuela dentro de sus limitaciones, a sabiendas que toda la sociedad tiene que saber que la escuela no puede resolver los conflictos sociales. Insisto, los chicos vienen con muchos problemas, esto que mencionaba, problemas de trabajo, de vivienda, los chicos no tienen lugar para estudiar, entonces no podemos pedirle a aquellos que no pueden dar. Obviamente que yo necesito que los chicos aprendan matemática en 5º año de la escuela secundaria o geografía en 3er año. No cabe dudas de eso, porque la escuela tiene que enseñar y aprender y ese es el gran objetivo de la escuela. Pero hay ciertos problemas que la están atravesando y que nos están resultando difícil de abordarlos. Por eso hay que anticiparse, por eso la gestión directiva tiene que estar muy atento y tiene que ver de qué manera trabajar con profesores tutores, ver cómo podemos tener horas para ese profesor tutor, que es un profesor que acompaña al grupo en esas problemáticas o en esas situaciones de riesgo, porque son situaciones que en este caso pudo haber pasado a mayores, en otros casos también ha pasado casos graves, pero muchos de los otros que no nos enteramos. Y son mujeres, ¿no?, que antes se esperaba más de los varones. Este tema que también a veces aparece, bueno, es un tema que ya no tiene género y que está atravesando la escuela todos los días, en mayor o menor medida. Lo que quiero decir es que hagámonos cargo que esto es algo que pasa y no pasó en esta escuela en particular. El tema es no alejar a la víctima, no decir cambiar a la escuela a la víctima como se ha hecho en otras veces, sino ver de qué manera podemos recomponerlo con un trabajo consensuado entre docentes, gestión directiva, alumnos y ministerio, por supuesto que sí. Bueno, y esto lo hemos hablado muchas veces ya, Karina, en otras notas, ¿no? El tema de la importancia de la educación en casa en el primer septenio, ¿no? Porque los chicos imitan. Si ven que papá se pelea por el tránsito, los chicos van a hacer lo mismo. Es fundamental la coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Si yo grito por la calle, mi hijo va a aprender a gritar. Lo mismo con la violencia en el fútbol, lo mismo con todas las cuestiones. Bueno, hay que ver cómo desde el Estado también trabajamos con los medios masivos de comunicación para trabajar algunas problemáticas como la violencia en las escuelas, la violencia en el deporte, para que esto vayamos un poquito, ¿no? Obviamente acompañado, un poquito para atrás, acompañándonos con justicia, acompañándonos con todo esto que siempre vamos pidiendo alrededor. Yo no puedo pedir que no haya violencia en la escuela si no se solucionan las otras problemáticas que están alrededor. El tema es ver cómo nosotros
los docentes vamos acompañando a estos jóvenes, porque de lo contrario, yo me imagino cómo habrá sido la hora anterior o la hora posterior a este docente que estuvo con estos jóvenes. No ha podido dar su clase. Entonces lo que nosotros queremos es dar clases. Ese es nuestro gran objetivo. Entonces, bueno, tenemos que ver de qué manera encontramos algunas herramientas para que los chicos aprendan. Vieron que yo me equivoqué bien, me había equivocado, había hecho ciencia de la comunicación, nos comunicó muy bien, gracias. No, yo no quiero generar problemas con los de ciencias de la comunicación. Pero no, muchas gracias. Por favor. Hacemos una pausa breve y ya estamos con el deporte, Gaby Maldonado.